La existencia de un laberinto donde aquellas personas más audaces no se atreverían de primeras a entrar y quien se atreviese se perdería. Un laberinto lleno de bifurcaciones, pasillos sin salida, escaleras, verticalidad, horizontalidad y todo tipo de artimañas para que la confusión una vez estando dentro sea compleja. Pero ¿qué tal si existiera otro laberinto? Sin esas galerías que no llevan a ningún sitio, sin esas bifurcaciones, y que al contrario de este primer laberinto descrito no tenga ningún tipo de paredes. Ese otro laberinto, el desierto y por extensión el mundo, existe también. Y bueno, por no mencionar y no meternos en otros laberintos como lo podría ser el del tiempo. Hola, lo que acaban de escuchar no es una descripción de lo que se ve en los paisajes del videojuego de Zelda Tears of the Kingdom, sino la narración de lo que ocurre en uno de los cuentos de Jorge Luis Borges, Los dos reyes y los dos laberintos. Así tiene como nombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que este es el tema precisamente del vídeo de hoy. La similitud que puede haber entre Zelda Tears of the Kingdom y los cuentos de Borges. En este caso ha sido evidente que la relación es contundente, pero a lo largo del vídeo vamos a ver muchas más relaciones que hay. Esto demuestra que los videojuegos pueden ser un medio para ser relacionados con otro tipo de conocimiento como la literatura y bueno, muchas más materias. La importancia de dar este énfasis, por ejemplo, agarrándonos desde los cuentos de Borges, puede ser muy curioso a la hora de expandir el universo de lo que nos ofrecen este tipo de videojuegos. Pero antes de comenzar, mencionar que Zelda Tears of the Kingdom es para muchos uno de los mejores juegos de la década o incluso de la historia. Y al igual, Borges es muy reconocido a nivel internacional, bueno, a nivel planeta intergaláctico, por ser uno de los mejores escritores de la literatura hispana, pero también universal. Entonces, ¿qué tienen estas dos obras en común? Pues eso es lo que vamos a averiguar y que yo he hecho esas relaciones a través de mi experiencia personal con estas obras. Pero antes, contextualicemos brevemente. Jorge Luis Borges, aunque dicho por él si mal no recuerdo tuviera mejor sonoridad José Luis Borges, ya que el sonido de la G en su nombre quizá no le gustaba tanto, es un escritor argentino nacido en Buenos Aires en 1899. Finalmente fallece en Ginebra, una de sus patrias como decía él, en 1986. Sus obras se caracterizan por tratar temas como el tiempo, la eternidad, el olvido, y a lo largo de su obra ensayística, como de cuentos y de poemas, nos ha dado una manera muy particular y muy borgiana, término que se ha acuñado con el tiempo, de reflejar la vida. Por otro lado tenemos a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que por si alguien no lo conoce, es un videojuego de mundo abierto de acción y aventura publicado por Nintendo. Este es un juego que bebe mucho de su antecesor, The Legend of Zelda Breath of the Wild, sacado en 2017. En este videojuego somos Link, un héroe del reino de Hyrule, el cual, tras la pérdida de la princesa Zelda secuestrada por Ganon en la mayoría de los juegos, y en este pues no quiero spoilear, pero pasa algo relacionado con el tiempo, hay una conexión con uno de los grandes temas que trataba Borges, pues tienen que emprender un viaje para rescatarla y liberar al pueblo de Hyrule de el malvado Ganon. A lo largo de la aventura tendremos que descubrir nuevas pistas sobre la desaparición de Zelda. Mientras tanto, explorar nuevos lugares como ciudades, mazmorras, cuevas y templos, incluyendo esta vez un mapa subterráneo y otro en el cielo que añaden mucha riqueza a la exploración. 1986. Si has prestado atención al video, recordarás que ese fue el año donde nació... ¿Qué? Recordarás que ese fue el año donde falleció Borges. ¿Qué pasa? Que curiosamente también fue el año donde nació el primer Zelda. Esto podría parecer sin más un dato anecdótico, pero ejemplifica algo que quiero ilustrar a lo largo del vídeo, que es las similitudes que hay entre Zelda y Borges, siendo cada uno un exponente máximo del medio en el que se desarrollan. Zelda, un clásico eterno desde el comienzo hasta el final del mundo de los videojuegos, y Borges, una personificación directa de la literatura misma. Pasamos ya a las similitudes temáticas de entre Borges y Zelda. Lo vamos a hacer a través de 5 puntos: laberintos, el tiempo, mitología, civilizaciones y el lenguaje. Estos 5 son aspectos que son muy representativos como puntos en común entre ambos apartados. Comencemos por laberintos. Como ya he dicho en la introducción de este vídeo, es un tema que de manera casi explícita es muy común en ambas obras. Borges, en aquel cuento Los dos reyes y los dos laberintos, nos ubica y nos describe
dos tipos de entornos donde la incertidumbre ataca al ser humano. En el primero, un laberinto edificado por un rey babilónico está lleno de bifurcaciones, pasillos, escaleras que hacen que el estar allí sea una absoluta tortura. Por otro lado, el laberinto del rey árabe es simplemente el desierto. Este contraste nos pareciera en un principio contradictorio, pero en esencia es lo mismo, el estar perdido, la perdición y también la incertidumbre o lo inabarcable. Esta sensación de inabarcable también la tenemos en Zelda, en sus laberintos, por supuesto, ya que hay 4 laberintos de hecho, y también en un mundo tan amplio que pudiera parecer uno por sí mismo. Un mundo lleno de atractivos para seguir explorando, para desplazarte, para perderte, que es lo que en los laberintos se suele hacer. A su vez, siempre hay algo por resolver. Siempre hay una curiosidad que saciar y que rebasar para descubrir lo que hay al otro lado. Estos son aspectos que con los laberintos van muy de la mano y que de manera literaria Borges explora y de una manera casi literaria Zelda también. Recuerda que puedes suscribirte. Sin más, es un recordatorio. Sigamos. Vamos a hablar ahora del tiempo y comencemos por el tiempo de Borges. Y no me estoy refiriendo al tiempo de Borges como Borges tratando el tiempo, sino que precisamente hay un poema suyo que lleva por título eso, el tiempo de Borges. En este, él dice: el tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. ¿Qué más contundencia puede haber o qué más reflejo de su fascinación por este tema que el adjudicarse a sí mismo, a su composición, un adjetivo como lo puede ser el tiempo? Para no extendernos en todas las veces que ha jugado, ha referenciado, ha manipulado, nos ha llevado a otros tiempos fuera de los tiempos tratando este tema, no lo vamos a ver con profundidad, pero con esa frase, con esa contundencia yo creo que está claro. En contraposición, algo que también está conformada por el tiempo en Tears of the Kingdom es la espada maestra, que al dañarse y en su viaje al pasado, vuelve al presente con una reconstrucción ya mejorada. Este viaje temporal de un objeto hace que su composición mejore y que, si bien no es un proceso aparentemente natural, ha sido algo que sobrenaturalmente ha sucedido, y todo a través del tiempo. Mitología. En Zelda hay una gran mitología que engloba todo el reino de Hyrule con el tema de los Zonon, que vivieron y fueron una civilización próspera y altamente tecnológica que vivió en un pasado y que en el presente solo quedan resquicios de lo que fue. Pero también hay diferentes mini civilizaciones, como lo pueden ser los Zora, los Orni, los Goron, y que estos también tienen sus propias características, su propia estética, su propia cultura, su propia identidad visual que los diferencia del resto, pero que están unificados bajo todo el mundo construido en Hyrule. En Borges este es un tema que él trataba de manera directa, porque era un apasionado de las diferentes mitologías, leía mucho acerca de ellas y en sus cuentos y escritos en general no podían faltar. En Del rigor en la ciencia, Borges dice: en aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda la provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Cierro las comillas, que creo que no abrí, pero todo lo que mencioné es Del rigor en la ciencia de Borges. Él aquí nos habla de una civilización de cartógrafos cuya aspiración constante era hacer un mapa cada vez más grande, hasta llegar al punto que el mapa coincidía puntualmente en tamaño con el tamaño mismo del imperio. Esto me parece fascinante porque es abordar una civilización desde una disciplina como lo puede ser la cartografía, la elaboración de los mapas que en Zelda están muy presentes, el cual siempre nos tenemos que valer para desplazarnos a descubrir nuevos misterios, donde constantemente encontramos otros mapas que nos marcan el punto de
un tesoro al cual hay que ir y el cual nos hace ser consciente de la dimensión gigante que abarca todo ese mundo. Porque para llegar a nuestros objetivos hay un tiempo que hay que transitar, hay unas barreras que hay que superar y que nos pone en presencia de lo inmenso que puede llegar a ser esta aventura. Civilizaciones, que puede tener mucho en común con lo anterior acerca de las mitologías, pero digamos, las mitologías las abordaban más desde el punto de vista cultural que yace en ese mundo. Ahora, en civilizaciones me refiero a, para poner un ejemplo, Borges en un cuento que se llama El Inmortal, dice: al desenredarme por fin de esa pesadilla, me vi tirado y maniatado en un oblongo nicho de piedra, no mayor que una sepultura común, superficialmente excavado en el agrio declive de una montaña. Los lados eran húmedos, antes pulidos por el tiempo que por la industria. Sentí en el pecho un doloroso latido. Sentí que me abrazaba la sed. Me asomé y grité débilmente. Al pie de la montaña se dilataba sin rumor un arroyo impuro, entorpecido por escombros y arena. En la opuesta margen resplandecía, bajo el último sol o bajo el primero, la evidente ciudad de los inmortales. Vi muros, arcos, frontipicios y foros. El fundamento era una meseta de piedra. Un centenar de nichos irregulares análogos al mío surcaban la montaña y el valle. En la arena había pozos de poca hondura. De esos mezquinos agujeros y de los nichos emergían hombres de piel gris. Creí reconocerlos. Pertenecían a la estirpe bestial de los trogloditas, que infestan las riberas del Golfo Arábigo y las grutas etíopicas. No me maravillé de que no hablaran ni de que devoraran serpientes. En este texto, Borges nos traslada desde un no estar allí a un de repente descubrir una ciudad que nos describe, nos da con detalle ciertas características y nos marca en la mente una estética que yo relaciono mucho con de repente bajar al mundo subterráneo en Tears of the Kingdom y verme allí describiendo con la mirada todo aquello que veo y que desconozco. Esta misma sensación de que hubo un algo antes de lo que yo ya conozco ahora me la producen ambas obras, y este punto común con las civilizaciones hace que lo tenga mucho más presente a partir de que pensé sobre ello. Borges con el lenguaje ha tanteado mucho, no solo por la forma en la que escribía, sino también por cómo lo usaba como temática en sus cuentos. Por ejemplo, en la Biblioteca de Babel. Este es un cuento que nos sitúa en una biblioteca infinita, con infinitas estanterías, las cuales tienen un montón de libros. Al ser infinita, pues caminando en determinado momento te encontrarás con todos los libros posibles, si tienes tú también el tiempo infinito. No solo todos los libros posibles o todos los que existen, sino todos los que hubieran existido, y todos esos en todos los idiomas. Una locura. Una de las frases del cuento es la siguiente: también se esperó entonces la aclaración de los misterios básicos de la humanidad, el origen de la biblioteca y del tiempo. Es verosímil que esos graves misterios puedan explicarse en palabras. Si no basta el lenguaje de los filósofos, la multiforme biblioteca habrá reproducido el idioma inaudito que se requiere y los vocabularios y gramáticas de ese idioma. Es decir, que por lo infinito de esta biblioteca, tarde o temprano encontrarás un libro que explique lo inaudito de la existencia de esta. Y si acaso los idiomas que conocemos no son lo suficientemente ricos o apropiados como para dar explicación a esta compleja biblioteca, habrá algún lenguaje en el que sí sea posible dar esa explicación y existirá. Y seguramente habrá otro libro que te traduzca de cualquier idioma a ese nuevo que sí te explica la existencia de la biblioteca, porque es infinito, están todas las combinaciones posibles de letras. Entonces, está claro que el lenguaje, los idiomas e incluso lo que hay más allá de las fronteras de este y que no podemos imaginar están presentes en la obra de Borges, en Zelda también. De maneras distintas, pero bueno, el lenguaje, sea el que sea, ya es una similitud en sí, porque Borges también pensaba, los lenguajes son una manera de entender el universo, de entender la vida. Quizás en los hallazgos que se hagan de lenguas anteriores, como en Zelda ocurre, nos haga entender mejor qué pasaba antes y quizá nos haga entender mejor cuestiones del presente. En conclusión, cada obra, tanto como Zelda como Borges, nos hacen pensar sobre el lenguaje y pensar en los puntos en común que puede tener la forma en la que cada obra aborda este tema
nos enriquece y nos hace siempre tener presente, por ejemplo, el lenguaje en otras circunstancias. Mencionado ya todos estos puntos, creo que es evidente la relación que puede haber entre Zelda y la literatura, y por extensión con la enseñanza en general. Lo que quiero decir es que los videojuegos pueden ser un muy buen medio para aprender, y más aún porque de manera indirecta uno no está advirtiendo dentro del mundo de un videojuego, dentro de la diversión, qué cosas estamos aprendiendo. Luego, cuando lo racionalizamos, sí lo podemos llegar a advertir, pero durante el proceso es bastante intuitivo por el viaje todas estas cosas, todos estos conocimientos adquiridos. Lo que quiero es motivar a que se puedan hacer estas relaciones con juegos, no solo ya con la literatura, sino con otros campos del conocimiento, porque creo que es un medio muy bueno y entre esta relación también nacen nuevos modelos o nuevos sistemas de pensamiento a la hora de jugar, por ejemplo, próximas entregas de Zelda o diferentes juegos en general, que así como campos de conocimientos en la vida, hay material también de videojuegos diversos como para seguir ahondando en esta divertida manera de aprender, que si bien no es como muchas veces sucede en la enseñanza tradicional forzada, es una forma fantástica y agradable de experimentarlo todo. He querido venir aquí a mi casa en Hyrule, a un entorno más desenfadado, para mencionar que sobre todos los temas que hemos tratado, sobre todos esos puntos en común que he puntualizado y que quizás hay más, pero me he centrado en estos a efectos prácticos de la realización de este video, creo que se puede decir que Zelda y Borges se complementan muy bien en ese sentido. Por un lado, Zelda dando imagen a esos temas y Borges dando palabras para describirlos. Bueno, vamos aquí para continuar hablando. Esta relación la he hecho en base a mi experiencia personal. Quizás alguien experimentando las mismas dos obras, quizás no haga estas relaciones de manera tan inmediata como yo. Pero bueno, no pasa nada. Cada quien, según su bagaje, su contexto, pues supongo que hace que cambien estas relaciones con las obras a las que nos enfrentamos. En cualquier caso, quiero decir que hay más información sobre estos temas que hemos tratado, algunos links de interés en la descripción de este video. Como bien muestra la biblioteca que tengo aquí abajo, siempre es bueno expandir el conocimiento sobre las cuestiones. Así que esto que estoy mencionando en este video no es todo lo que existe. Por ahí hay más. Ánimo en la búsqueda de todo eso. Ya solo queda mencionar que les animo a leer a Borges y a jugar a Zelda. Ya de paso, hacer este tipo de relaciones que siempre son agradables curiosidades que pues hacen que se nos queden más arraigadas las experiencias que vivimos, porque entre más profundizamos o no cuestionamos una obra en profundidad, una manera de ahondar en ellas que es comparándolas con otras cosas, hacen que ese conocimiento se afinque más en uno. Y bueno, este tipo de relaciones no solo las voy a motivar a experimentar con Borges y Zelda, sino con otro tipo de obras, con piezas de lo más aparentemente antónimas, pero que pueden tener una interesante relación. Si tienen alguna experiencia similar a esta, pues pueden dejarla en los comentarios. Espero que haya sido interesante. Chao, chao. ¿Crees que se entiende? Sí,